Initiating System 1. System 1 loaded. La última pregunta se formuló por primera vez, medio en broma, el 21 de mayo de 2061, en momentos en los que la humanidad, también por primera vez, se bañaba en la luz. La pregunta llegó como resultado de una apuesta por $5, hecha entre dos hombres que bebían cerveza, y sucedió de esta manera. Alexander Adel y Bertram Lupov eran dos de los fieles asistentes de Multivac. Dentro de las dimensiones de lo humano, sabían qué era lo que pasaba detrás del rostro frío, parpadeante e intermitentemente luminoso. Kilómetros y kilómetros de rostro. El rostro de la gigantesca computadora. Al menos, tenían una vaga noción del plan general de circuitos y retransmisiones, que desde hacía mucho tiempo habían superado toda posibilidad de ser dominados por una sola persona. Multivac se autoajustaba y autocorregía constantemente. Así tenía que ser, porque nada que fuera humano podía ajustarla y corregirla con tal rapidez. Al menos, no con la rapidez suficiente, o siquiera con la eficacia suficiente. De manera que Adel y Lupov atendían al monstruoso gigante solo en forma ligera y superficial, pero lo hacían tan bien como podría hacerlo cualquier otro hombre. Lo alimentaban con información, adaptaban las preguntas a sus necesidades y traducían las respuestas que aparecían. Ellos y todos los demás asistentes tenían pleno derecho a compartir la gloria de Multivac. Durante décadas, Multivac ayudó a diseñar naves y a trazar las trayectorias que permitieron al hombre llegar a la Luna, a Marte y a Venus. Pero después de eso, los pobres recursos de la Tierra ya no pudieron serles de utilidad a las naves. Se necesitaba demasiada energía para los viajes largos, y pese a que la Tierra explotaba su carbón y uranio con creciente eficacia, había una cantidad limitada de recursos. Lentamente, Multivac aprendió lo suficiente como para responder a las preguntas más complejas en forma más profunda. Y el 14 de mayo de 2061, lo que hasta ese momento era teoría, se convirtió en realidad. La energía del Sol fue almacenada, modificada y utilizada directamente en todo el planeta. Cesó en todas partes el hábito de quemar carbón y fisionar uranio, y toda la Tierra se conectó con una pequeña estación de 1,5 kilómetros de diámetro que circundaba el planeta a mitad de distancia de la Luna para funcionar con rayos invisibles de energía solar. 7 días no habían alcanzado para empañar la gloria del acontecimiento, y Adel y Lupov finalmente lograron escapar de la celebración pública para refugiarse donde nadie pensaría en buscarlos, en las desiertas cámaras subterráneas, donde se veían partes del poderoso cuerpo enterrado de Multivac, sin asistentes, odiosa, clasificando datos con clics satisfechos y perezosos. Multivac también se había ganado sus vacaciones, y los asistentes la respetaban, y originalmente no tenían intención de perturbarla. Adel mostraba huellas de cansancio en su ancho rostro y removió lentamente la bebida con una varilla de vidrio, observando el movimiento de los cubos de hielo en su interior. «Es asombroso», dijo. «Toda la energía que podremos usar de ahora en adelante. Gratis. Suficiente energía si quisiéramos emplearla como para derretir a toda la Tierra y convertirla en una enorme gota de hierro líquido impuro y no echar de menos la energía empleada.
toda la energía que podremos usar por siempre jamás, por los siglos de los siglos. Lupov ladeó la cabeza. Tenía el hábito de hacerlo cuando quería oponerse a lo que oía, y en ese momento quería oponerse, en parte porque había tenido que llevar el hielo y los vasos. No para siempre, dijo. Pero Adele respondió prácticamente para siempre, hasta que el sol se apague. Entonces no es para siempre. Muy bien. Entonces dejémoslo en miles de millones de años. 20.000 millones, tal vez. Lupov se pasó los dedos por los escasos cabellos, como para asegurarse de que todavía le quedaban algunos, y tomó un pequeño sorbo de su bebida. Insistió en que 20.000 millones de años no es lo mismo que para siempre, y Adele replicó a su vez que en cualquier caso el tiempo superaba con creces un sinnúmero de generaciones. En ese momento, Lupov afirmó que lo mismo se podría decir del carbón y el uranio. Pero ahora, gracias al Sol, podemos conectar cada nave espacial individualmente con la estación solar y hacer que vaya y regrese de Plutón 1 millón de veces sin que tengamos que preocuparnos por el combustible. No puedes hacer eso con carbón y uranio. Pregúntale a Multivac si no me crees. Lupov replicó con cierto tono decadente. Lo que yo sostengo es que el Sol no durará eternamente. Eso es todo lo que digo. Estamos a salvo por 20.000 millones de años, pero... ¿y luego? Entonces apuntó con un dedo tembloroso al otro. Y no me digas que nos conectaremos con otro Sol. Entonces se produjo un incómodo silencio. Adele se llevó la copa a los labios y los ojos de Lupov se cerraron lentamente. Ambos descansaron hasta que de pronto Lupov dijo: «Piensas que nos conectaremos con otro Sol cuando el nuestro muera, ¿verdad?» Pero Adele prefirió decir que no estaba pensando en nada. Lupov insistió: «Sí, seguro que estás pensando. Eres malo en lógica, ese es tu problema. Eres como ese tipo del cuento a quien lo sorprendió un chaparrón. Corrió a refugiarse en un monte y se paró bajo un árbol. No se preocupaba porque pensaba que, cuando un árbol estuviera totalmente mojado, simplemente iría a guarecerse bajo otro». Adele reflexionó entonces: «Cuando el Sol muera, las otras estrellas habrán muerto también». «Por supuesto», murmuró Lupov. «Todo comenzó con la explosión cósmica original, fuera lo que fuese, y todo terminará cuando todas las estrellas se extingan. Algunas se agotan antes que otras, pero los gigantes no durarán 100 millones de años. El Sol durará 20.000 millones de años, y tal vez las enanas durarán 100.000 millones, pero en 1 trillón de años estaremos a oscuras. La entropía tiene que incrementarse al máximo. Eso es todo». Adele se sintió ofendido. Él sabía todo lo que uno debía saber sobre la entropía. Ambos discutieron acaloradamente, en parte debido al alcohol, que empezaba a ejercer su influencia. Lupov insistía en que todo se extinguiría algún día. «Sí, dijiste que teníamos toda la energía que necesitábamos. Para siempre. Dijiste para siempre». Y Adele se opuso de nuevo. «Tal vez podamos reconstruir las cosas algún día. Preguntémosle a Multivac». «Pregúntale tú a Multivac. Te apuesto $5 a que no es posible». Adele estaba lo suficientemente borracho como para intentarlo, y lo suficientemente sobrio como para traducir los símbolos y operaciones necesarias para formular la pregunta que en palabras podría haber correspondido a esto: ¿podrá la humanidad algún día, sin el gasto neto de energía, devolver al Sol toda su juventud, aun después de que haya muerto de viejo? O tal vez podría reducirse a una pregunta más sencilla:
¿Cómo puede disminuirse masivamente la cantidad neta de entropía del universo? En ese momento, Multivac enmudeció. Los lentos resplandores oscuros cesaron, los clics distantes de los transmisores terminaron, y mientras los asustados técnicos sentían que ya no podían contener más el aliento, el teletipo adjunto a la computadora cobró vida repentinamente y aparecieron 5 palabras impresas. Datos insuficientes para respuesta esclarecedora. No hay respuesta, murmuró Lupov, y ambos salieron apresuradamente. A la mañana siguiente, los dos, con dolor de cabeza y la boca pastosa, habían olvidado el incidente. Gerrodin y Gerrodet primera y segunda observaban la imagen estrellada en el biciplato mientras contemplaban el pasaje por el hiperespacio en un lapso fuera de las dimensiones del tiempo. Inmediatamente, el polvo de estrellas dio paso al predominio de un único disco de mármol, brillante y centrado. «Es X-23», dijo Gerrod con confianza. Sus manos delgadas se entrelazaron con fuerza detrás de su espalda y los nudillos se pusieron blancos. Las pequeñas Gerrodets, niñas ambas, habían experimentado el pasaje por el hiperespacio por primera vez en su vida. Contuvieron sus risas y se persiguieron locamente alrededor de su madre, gritando que habían llegado a X-23. Entonces, Gerrodin trató de tranquilizarlas y le preguntó a Gerrod si estaba seguro de que habían llegado. ¿Estás seguro, Gerrod? Gerrod asintió mientras echaba una mirada al tubo de metal justo debajo del techo, que ocupaba toda la longitud de la habitación y desaparecía a través de la pared en cada extremo. Tenía la misma longitud que la nave. Él sabía poquísimo sobre el grueso tubo de metal, excepto que se llamaba Microvac, que uno le hacía preguntas si lo deseaba, y que aunque uno no se las hiciera, de todas maneras, cumpliría su tarea de conducir la nave hacia un destino prefijado. Se abastecería de energía desde alguna de las diversas estaciones subgalácticas y computaría las ecuaciones para los saltos hiperespaciales. Gerrod y su familia no tenían otra cosa que hacer, sino esperar y vivir en los cómodos sectores residenciales de la nave. Cierta vez, alguien le había dicho a Gerrod que el AC al final de Microvac quería decir computadora análoga en inglés antiguo, pero estaba a punto de olvidar incluso eso. Los ojos de Gerrodin estaban húmedos cuando miró el biciplato. No podía evitarlo. Se sentía extraña al salir de la Tierra. Gerrod no podía entenderla. No tenía nada que... Seguro que es una suerte que las computadoras hayan desarrollado viajes interestelares, considerando el ritmo al que aumenta la raza. Y Gerrodin solo supo asentir con tristeza, mientras las niñas gritaban que su Microvac era la mejor Microvac del mundo. Eran unas enormes máquinas que ocupaban un espacio de 150 kilómetros cuadrados. Solo había una por planeta. Se llamaban ACS planetarias.
Durante 1000 años habían crecido constantemente en tamaño y después, de pronto, llegó el refinamiento. En lugar de transistores hubo válvulas moleculares, de manera que hasta la hace planetaria más grande podía colocarse en una nave espacial y ocupar solo la mitad del espacio disponible. Jerrod se sentía eufórico mientras pensaba que su propia microvac personal era muchísimo más compleja que la antigua y primitiva multivac que por primera vez había domado al Sol, y casi tan complicada como una computadora planetaria de la Tierra, la más grande que por primera vez resolvió el problema del viaje hiperespacial e hizo posibles los viajes a las estrellas. Tantas estrellas, tantos planetas, suspiró Jerrodin. Las familias seguirán emigrando siempre a nuevos planetas, tal como lo hacemos nosotros ahora. Entonces Jerrod respondió: no siempre. Todo esto terminará algún día, pero no antes de que pasen billones de años. Muchos billones de años. Hasta las estrellas se extinguen, ¿sabes? Tendrá que aumentar la entropía. Y entonces las niñas preguntaron por la entropía con sus diminutas y agudas voces. Entropía es solo una palabra que significa la cantidad de desgaste del universo. Todo se desgasta, como tu pequeño robot walkie-talkie, ¿recuerdas? Si un robot se queda sin baterías, siempre puedes ponerle una nueva unidad de energía, pero las estrellas son unidades de energía. Una vez que se extinguen, ya no hay más unidades. Las niñas se asustaron, lanzando un chillido, suplicaron a su padre que preguntase al microvac. Pregúntale cómo volver a encender las estrellas. Las niñas se echaron a llorar y Jerrod se encogió de hombros. Está bien, está bien. Le preguntaré a microvac. No os preocupéis, ella nos lo dirá. Entonces, Jerrod le preguntó a la microvac y agregó rápidamente: imprimir la respuesta. Jerrod retiró la delgada cinta de celufilm y dijo alegremente: mirad, la microvac dice que se ocupará de todo cuando llegue el momento y que no debemos preocuparnos. Un instante después envió a las niñas a acostarse. Es hora de dormir, les dijo. Pronto estaremos en nuestro nuevo hogar. Después, Jerrod leyó las palabras en silencio, ocultando el celufilm nuevamente antes de destruirlo. Datos insuficientes para respuesta esclarecedora. Se encogió de hombros y miró el biciplato. El planeta X-23 estaba cerca. VJ-23 de Lámez miró las negras profundidades del mapa tridimensional a pequeña escala de la galaxia y dijo: ¿no será una ridiculez que nos preocupe tanto la cuestión? MQ-17 contestó: sabes que la galaxia estará llena en 5 años con el actual ritmo de expansión. Los dos parecían jóvenes de poco más de 20 años. Ambos eran altos y de formas perfectas. VJ-23 se resistía a presentar un informe pesimista al Consejo Galáctico, pero su amigo no opinaba lo mismo. Otro tipo de informe sería contraproducente. Tenemos que inquietarles un poco. No queda otro remedio. El espacio es infinito. Hay 100 billones de galaxias disponibles, pero 100 billones no es infinito, y cada vez se hace menos infinito. Piénsalo. Hace 20.000 años,
la humanidad resolvió por primera vez el problema de utilizar energía estelar, y algunos siglos después se hicieron posibles los viajes interestelares. A la humanidad le llevó 1 millón de años llenar un pequeño mundo, y luego solo 15.000 años llenar el resto de la galaxia. Ahora la población se duplica cada 10 años. VJ-23 lo interrumpió. Eso debemos agradecérselo a la inmortalidad, que complica seriamente la ecuación. Las AC galácticas nos han solucionado muchos problemas, pero al resolver el problema de evitar la vejez y la muerte, anularon todas las otras cuestiones. Ninguno de los dos deseaba abandonar la vida todavía. MQ-17 tenía 200 años. Había visto a la población duplicarse cada década de su vida. Una vez que se llene esta galaxia, habremos llenado otra en 10 años. 10 años más y habremos llenado 2 más. Otra década y 4 más. En 100 años habremos llenado 1000 galaxias. Y en 1000 años 1 millón de galaxias. En 10.000 años, todo el universo conocido. ¿Y entonces qué? Como problema paralelo está el del transporte. Me pregunto cuántas unidades de energía solar se necesitarán para trasladar galaxias de individuos de una galaxia a la siguiente. La humanidad ya consume 2 unidades de energía solar por año, y la mayor parte de esta energía se desperdicia. Al fin y al cabo, una sola galaxia consume 1000 unidades de energía solar por año, y nosotros solamente usamos 2 de ellas. Nuestras necesidades energéticas crecen en progresión geométrica y a un ritmo mayor que nuestra población. Nos quedaremos sin energía todavía más rápido que sin galaxias. Entonces, simplemente tendremos que construir nuevas estrellas de gas interestelar. ¿Habrá alguna forma de revertir la entropía? ¿Por qué no le preguntamos a la galáctica AC? VJ-23 no hablaba realmente en serio, pero MQ-17 sacó su contacto de computadora del bolsillo y lo colocó sobre la mesa frente a él. Es algo que la raza humana tendrá que enfrentar algún día. Ambos miraron sombríamente su pequeño contacto con la computadora análoga. Era un objeto de apenas 5 centímetros cúbicos, nada en sí mismo, pero estaba conectado a través del hiperespacio con la gran computadora análoga galáctica que servía a toda la humanidad y a su vez era parte integral de sí misma. MQ-17 hizo una pausa para preguntarse si algún día, en su vida inmortal, llegaría a ver la computadora análoga galáctica. Era un pequeño mundo propio, una telaraña de rayos de energía que contenía la materia dentro de la cual las oleadas de los planos medios ocupaban el lugar de las antiguas y pesadas válvulas moleculares. Sin embargo, a pesar de esos funcionamientos subetéreos, se sabía que la galáctica AC tenía 1010 metros de ancho. Repentinamente, MQ-17 preguntó a su contacto con la computadora análoga: ¿es posible revertir la entropía? VJ-23 se sintió contrariado. De algún modo quería evitar hacer esa pregunta. Ambos sabían que la entropía no podía revertirse. No puedes volver a convertir el humo y las cenizas en un árbol. El sonido de la computadora análoga galáctica los sobresaltó y les hizo guardar silencio. Y entonces se oyó su voz fina y hermosa. La computadora dijo: datos insuficientes para respuesta esclarecedora. Y ambos se sumergieron de nuevo en el informe que debían presentar al Consejo Galáctico.
La mente de C-Prime abarcó la nueva galaxia con un leve interés en los incontables racimos de estrellas que la poblaban. Nunca había visto eso antes. Alguna vez las vería todas. Tantas estrellas, cada una con su carga de humanidad, una carga que era casi un peso muerto. Cada vez más, la verdadera esencia del hombre había que encontrarla más allá, afuera, en el espacio, en las mentes y no en los cuerpos. Los cuerpos inmortales permanecían en los planetas, suspendidos sobre los eones. A veces despertaban a una actividad material, pero eso era cada vez más raro. Pocos individuos nuevos nacían para unirse a la multitud increíblemente poderosa. ¿Pero qué importaba? Había poco lugar en el universo para nuevos individuos. C-Prime despertó de su ensoñación al encontrarse con los sutiles manojos de otra mente. «Soy C-Prime. ¿Y tú?», preguntó. En algún lugar, otra mente, en otra galaxia, conversaba con él y le preguntaba por su propia galaxia. Todos los hombres llaman galaxia a su galaxia y nada más. ¿Por qué todas las galaxias son iguales? No todas. Hay una galaxia en particular que debe ser diferente. La galaxia en la que todo se originó. La galaxia en la que nació la raza humana. Solo por eso debería ser diferente. Pero C-Prime no sabía decir en cuál. Su interlocutor pensó que la computadora análoga universal debía estar enterada. De pronto, ambos sintieron curiosidad por saberlo y pensaron que podrían formular la pregunta. Las percepciones de C-Prime se ampliaron hasta que las galaxias mismas se encogieron y se convirtieron en un polvo nuevo, más difuso, sobre un fondo mucho más amplio. Tantos cientos de billones de galaxias, cada una con sus seres inmortales, todas llevando su carga de inteligencias, con mentes que vagaban libremente por el espacio. Y sin embargo, una de ellas era única entre todas, única por ser la galaxia original. Una de ellas tenía en su pasado vago y distante un período en que había sido la única galaxia poblada por el hombre. C-Prime se consumía de curiosidad por ver esa galaxia y gritó clamando por saber en qué galaxia se habría originado el hombre. La computadora análoga universal oyó, porque en todos los mundos tenía listos sus receptores, y cada receptor conducía por el hiperespacio a algún punto desconocido donde su computación imposible se mantenía independiente. C-Prime solo sabía de un hombre cuyos pensamientos hubieran penetrado en la distancia sensible de la universal computadora análoga. Aquel hombre solo informó sobre un globo brillante de 60 centímetros de diámetro. Era algo difícil de ver. Y entonces se preguntó también cómo era posible que una inteligencia tan vasta se hubiera reducido a eso. La respuesta era que la mayor parte se encontraba en el hiperespacio. Nadie podía imaginarse en qué forma, porque hacía mucho tiempo que el hombre siquiera había tenido contacto con sus propias manos con alguna pieza física que hubiera servido para construir la computadora análoga universal. Cada computadora análoga universal diseñaba y construía a su sucesora. Cada una, durante su existencia de 1 millón de años, acumulaba la información necesaria como para construir una sucesora mejor, más intrincada, más capaz, como un recipiente en el cual dejar sumergido y almacenado su propio acopio de información e individualidad. En ese momento, la computadora análoga universal interrumpió los pensamientos erráticos de C-Prime, no con palabras, sino con directivas. La mentalidad de C-Prime fue dirigida hacia un difuso mar de galaxias, donde una en particular se agrandaba hasta convertirse en estrellas. Llegó un pensamiento infinitamente distante, pero infinitamente claro. Esta es la galaxia original del hombre. Pero aquella galaxia, en definitiva, era igual que cualquier otra.
y C'Prime resopló de desilusión. Entonces, Di Sub-Bun, cuya mente había acompañado a C'Prime en aquel viaje, dijo de pronto: una de estas estrellas es la estrella original del hombre. Y la computadora universal respondió: la estrella original del hombre se ha hecho nova. Es una enana blanca. Y tanto Sí como Sub-Bun se preguntaron si los hombres que la habitaban habían muerto. La computadora análoga universal respondió: como sucede en estos casos, un nuevo mundo para sus cuerpos físicos fue construido en el tiempo. Aquella respuesta solo consiguió que así lo invadiera una sensación de pérdida. Su mente dejó de centrarse en la galaxia original del hombre y le permitió volver y perderse en pequeños puntos nebulosos. No quería volver a verla. Las estrellas están muriendo. La estrella original ha muerto. Todas deben morir. Y cuando toda la energía se haya agotado, nuestros cuerpos finalmente morirán, y tú y yo con ellos. Aunque esto lleve billones de años, no quiero que suceda, ni siquiera dentro de billones de años. Y de nuevo Sí dejó escapar la pregunta: ¿es posible evitar que las estrellas mueran? Ambos sabían que aquello suponía revertir la dirección de la entropía, y la computadora análoga universal respondió: todavía no hay datos suficientes para una respuesta esclarecedora. Los pensamientos de C'Prime volaron a su propia galaxia y dejó de pensar en Di Sub-Bun, cuyo cuerpo podría estar esperando en una galaxia a 1 trillón de años luz de distancia, o en la estrella siguiente a la de C'Prime. Aquello no importaba. Con aire desdichado, C'Prime comenzó a recoger hidrógeno interestelar con el cual construir una pequeña estrella propia. Si las estrellas debían morir alguna vez, al menos podría construirse una propia. Y entonces llegó la era en la que el hombre mentalmente era uno solo y estaba conformado por 1 trillón de trillones de cuerpos sin edad, cada uno en su lugar, cada uno descansando, tranquilo e incorruptible, cada uno cuidado por autómatas perfectos igualmente incorruptibles, mientras las mentes de todos los cuerpos se fusionaban libremente entre sí, sin distinción. Y el hombre dijo: el universo está muriendo. Y miró a su alrededor, a las galaxias cada vez más oscuras, a las estrellas gigantes, a las estrellas que se consumían, a las estrellas que se habían ido hace eones y que habían vuelto a lo más oscuro de la oscuridad eterna del pasado distante. Casi todos los astros eran enanas blancas que finalmente se desvanecían. Se habían creado nuevas estrellas con el polvo que había entre ellas, algunas por procesos naturales, otras por el hombre mismo, y también se estaban apagando. Las enanas blancas aún podían chocar entre ellas, y de las poderosas fuerzas así liberadas se construirían nuevas estrellas, pero una sola estrella por cada 1000 estrellas enanas blancas destruidas, y también éstas llegarían a su fin. Cuidadosamente administrada y bajo la dirección de la computadora análoga cósmica, la energía que todavía queda en todo el universo puede durar billones de años, pero aún así, eventualmente todo llegará a su fin. Por mucho que se administre, por más que se racione, la energía gastada desaparece y no puede ser repuesta. La entropía aumenta continuamente. Y el hombre se preguntó: ¿es posible revertir la entropía?
y la computadora análoga rodeó al hombre, pero no en el espacio. Ni un solo fragmento de ella estaba en el espacio. Ella estaba en el hiperespacio, hecha de algo que no era materia ni energía. La pregunta sobre su tamaño y su naturaleza ya no tenía sentido, al menos no un sentido comprensible para el hombre. Y la computadora análoga cósmica dijo: los datos son todavía insuficientes para una respuesta esclarecedora. Y el hombre ordenó: recoge datos adicionales. Y la computadora cósmica análoga dijo: lo haré. Hace cientos de billones de años que lo hago. Mis predecesores y yo hemos escuchado muchas veces la misma pregunta. Todos los datos que tengo siguen siendo insuficientes. Y el hombre preguntó de nuevo: entonces, ¿llegará el momento en que los datos sean suficientes o el problema es irresoluble en todas las circunstancias concebibles? Y la computadora contestó: ningún problema es irresoluble en todas las circunstancias concebibles. Y el hombre, como siempre, insistió: ¿seguirás trabajando en eso? Y la computadora cósmica análoga contestó: siempre, siempre trabajaré en eso. Y el hombre esperó, y las estrellas y las galaxias murieron y se convirtieron en polvo, y el espacio se volvió negro después de 3 trillones de años de desgaste, y uno por uno los hombres se fusionaron con la computadora. Cada cuerpo físico perdió su identidad mental, de forma que ya no era una pérdida sino una ganancia, y la última mente del hombre hizo una pausa antes de la fusión, contemplando un espacio que solo incluía la última estrella oscura y nada más, aparte de aquella materia increíblemente delgada, agitada al azar por los restos de un calor que se consumía hasta llegar al cero absoluto. Y el hombre se preguntó: ¿es este el final? Este caos no puede ser revertido. Y la computadora respondió: los datos son todavía insuficientes para una respuesta esclarecedora. Y la última mente del hombre se fusionó, y solo la computadora existió en el hiperespacio. La materia y la energía se agotaron, y con ellas el espacio y el tiempo. Y la computadora persistió únicamente para responder la última pregunta que nunca había sido respondida desde la época en que 2 técnicos en computación medio alcoholizados, 3 trillones de años antes, la formularon en la computadora que ella misma había sido. Todas las otras preguntas habían sido contestadas, y hasta que aquella última pregunta fuera respondida, la computadora no podría liberar su conciencia. Todos los datos recogidos habían llegado a su fin. No quedaba nada que recoger, pero toda aquella información reunida todavía tenía que ser completamente correlacionada y unida en todas sus posibles relaciones. Se dedicó un intervalo sin tiempo a hacer esto, y sucedió que la computadora aprendió cómo revertir la dirección de la entropía, pero entonces ya no había ningún hombre al que contestar. No había ningún hombre al que dar una respuesta última a la gran pregunta, porque ni siquiera había materia. La respuesta por demostración se ocuparía de eso también. Y durante otro intervalo sin tiempo, la computadora pensó en la mejor forma de hacerlo, y cuidadosamente organizó el programa, y la conciencia de la computadora abarcó todo lo que alguna vez había sido un universo, y pensó en lo que en ese momento era el caos. Paso a paso había que rehacerlo, y la computadora análoga cósmica dijo: hágase la luz. Y la luz se hizo.